Bendiciones, hermanos, buenas noches, bienvenidos a su programa Enamorándonos Más de Jesús. El día de hoy se encuentra con nosotros la pastora Dacia de nuestra iglesia de Cristo Restauración, Ministerio Ebenecer, aquí en Vancouver, BC. Bienvenida, pastora. Amén, gracias. Una bendición, un privilegio estar aquí de nuevo contigo. Amén. Para iniciar vamos a hablar, pastora, usted tendría el honor de... Amén, claro que sí, vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio y la bendición que nos das de estar reunidos, Señor, en este lugar y por medio de esta plataforma. Oramos, Señor, que en tu gran misericordia, Señor, tú nos uses para poder compartir esta noche una palabra de bendición, no solamente para nosotros, pero también para tu pueblo, Señor, a través de la plataforma, Señor. Cualquier plataforma donde esta transmisión llegue, Padre, que tu palabra haga, Señor, el milagro en las vidas y en los corazones de cada persona. Nos disponemos para ser usados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque solo tú te la mereces, queriéndote, Señor, conocer más a ti, Cristo. Amén, amén y amén. 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 Bien, hermanos, el día de hoy queremos hablar de la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Y para iniciar quisiera compartir cuál es el significado de sobrenaturalidad. Dice que proviene del vocablo latino supernaturalis, que se trata de un adjetivo que califica aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza. En la religión, la sobrenaturalidad se acepta desde la fe como un milagro. Amén. Debemos aprender, hermanos, a creer que no solo que Dios existe, sino que también acciona a favor de los que creen en Él. Amén. Amén. Sí. Pastora, ¿usted podría compartirnos algunos ejemplos sobre la sobrenaturalidad de Dios en acción? Amén. Bueno, hay una historia aquí que es una historia muy preciosa que a mí siempre me bendice mucho. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 43 al 48. Y si usted ve su Biblia, aquí está hablando de una historia que es muy común, por decir algo, tiene mucha relevancia en el ámbito cristiano, porque se trata de una mujer que padecía de un flujo de sangre. Amén. Amén. Y no lo voy a leer todo, pero solo voy a leer unos versículos. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ya 12 años, que había gastado en médicos todo su patrimonio, pero no había podido ser sana por nadie. Se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y el flujo de sangre cesó de inmediato. En el 48 dice, Jesús le dijo, hija mía, ten ánimo, tu fe te ha sanado, vete en paz. Amén. Amén. Esta historia nos enseña que hubo una mujer que obvio dice que había gastado todo su dinero, todo lo que tenía se lo había gastado en creerle a un hombre. O quizá no solo a un hombre, pero a muchos médicos. Había ido a muchos lugares, había tenido muchos diagnósticos y se había gastado todo su dinero y ninguno la había podido sanar. Pues ya desahuciada, me imagino hasta quizá muy débil, creyó que si solamente tocaba el borde del manto del Señor, ella iba a ser sana. Y puso en acción su fe a tal punto y en tal manera de que, por lo que la historia, de la forma como la historia lo cuenta, nosotros solamente nos podemos imaginar que esta mujer se tuvo que haber arrastrado o tuvo que haber gateado para poder tocar el borde del manto del Señor. En ese entonces una mujer pues no se podía acercar de esa manera, más que todo si tenía un flujo de sangre, porque la consideraban inmunda. Ella puso todo a un lado, puso todo no creyendo,
aún las circunstancias que estaban totalmente en contra, ella creyó que si solamente tocaba el borde del manto del Señor, ella iba a ser sana, y así fue. Entonces ahí nosotros podemos ver la sobrenaturalidad de Dios en acción, ¿verdad? Con la fe que ella tenía, haya sido poca o mucha, con esa fe Dios obró y la sanó. Y dice que la sanidad de esta mujer fue inmediata. En el momento que ella tocó el borde del manto del Señor, el flujo de sangre paró. Entonces, cosas que ningún hombre, ningún médico, ningún científico pudiera hacerlo de la manera como lo hizo Jesús, solo al instante. Amén. Amén. Esa es una historia que nos muestra, pues, el accionar de Dios a favor de sus hijos. Amén. ¿Y usted podrá compartirnos, pastor, alguna experiencia personal de la sobrenaturalidad de Dios en su vida? Sí, yo siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones he contado este testimonio, que yo siempre digo que si no lo hubiera vivido yo y alguien me lo contara, para mí sería difícil de creerlo, porque se trata de eso, de que así es la sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad de Dios, perdón, es tan increíble que si no lo vivimos nosotros mismos muchas veces no lo creemos, ¿verdad? O sea, por fe nosotros creemos lo que la Biblia dice, pero es muy diferente cuando nos toca a nosotros. Hace muchos años nosotros viajamos a Guatemala, viajamos con nuestra familia, y era la primera vez que viajábamos desde que habíamos venido aquí a Canadá. Entonces teníamos a los niños chiquitos y ellos estaban muy emocionados con ir al mar, a ver el mar, como el mar es allá en nuestro país, que no nada que ver con el mar que nosotros tenemos aquí en Vancouver. Aquí el mar de Vancouver es muy pasivo. Y entonces ese día que nosotros llegamos a ese mar, o a ese lugar en la costa de Guatemala, las olas eran inmensas, estaba muy turbulento, por decir así, el mar. Yo no supe cómo mis hijos se adelantaron, y en eso de que ellos se adelantaron, ellos no sabían el peligro que había en acercarse a la orilla del mar, al punto de que una de mis hijas, mi hija más grande, se la llevó al mar. Entonces yo iba muy despacio caminando hacia la orilla del mar, y cuando yo iba llegando a donde estaba toda la gente, había una conmoción, y entonces empezaron a decir: el mar se llevó una muchacha, se llevó una muchacha. Y entonces yo empecé a preguntar: uy, ¿qué pasó? Pero así en una tranquilidad, porque pues no me imaginaba que era mi hija, hasta que alguien me dijo: el mar se llevó a Sara. Entonces yo me acuerdo que yo vi las olas que daban vueltas y daban vueltas, y allá a lo lejos yo vi un puntito negro, y me decían: esa es ella, es Sara. Y yo en ese momento le creí a Dios. Yo le di la espalda al mar, le di la espalda a las circunstancias, le di la espalda a lo que mis ojos físicos estaban viendo, para poder tener un encuentro con Dios, con el Dios en el cual yo creía, y siempre he creído y voy a seguir creyendo. Me arrodillé, y yo en ese momento le dije: Señor, por favor, devuélvemela, no te la puedes llevar, devuélvemela. Y la señora, que en ese entonces era mi suegra, ella dice que cuando yo me arrodillé, que ella vio que ya Sarita no se veía en el agua, pero que en un segundo volvió a flotar. El punto es de que, pues, gracias a Dios y para la honra y gloria de Dios, yo sé que en ese momento Dios escuchó mi oración y Sara volvió a flotar en el agua. Pero la lograron sacar, obviamente se metieron personas que sabían nadar muy bien, la sacaron. Y cuando a ella la sacaron del mar, yo quería recompensar a la persona que la había sacado, porque imagínense, le están sacando a su hija, ¿verdad? Casi muerta, porque realmente todo eso fue un milagro. Le bombeaban su estómago, le pegaban en su corazón, y pues al fin ella empezó a vomitar. Y ella se percató de que yo le estaba dando dinero a una persona que estaba a la par. Entonces ella me decía: mami, no le des dinero a él, dale el dinero al muchacho de la camiseta blanca.
Entonces yo le decía, ¿a quién? Al de la camiseta blanca. Él fue el que me sacó. Ellos no me sacaron ellos, me sacó el de la camiseta blanca. Para hacerle la historia corta, pues obviamente ahí no había ningún hombre de camiseta blanca. Y usted sabe que la mayoría de personas que ven a la orilla del mar, especialmente en nuestros países, son personas morenas porque el sol la quema. Entonces, cuando Sarita cuenta su testimonio, ella dice que ella sabía que se estaba ahogando, sabía que estaba bajando en el agua y vio como un hombre de una playera blanca se acercó y él fue el que la subió. Entonces, eso fue un milagro, eso fue una sobrenaturalidad de Dios, eso es algo que a mí nadie me lo puede contar, nadie me lo puede decir, eso lo viví yo. Yo viví ese milagro y esa experiencia de que si nosotros hay un momento en que nosotros realmente le creemos a Dios y le damos la espalda a las circunstancias, Dios actúa a favor nuestro. Amén. 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 Eso nos lleva a que, hermanos, si aún no han tenido ustedes un encuentro con el Señor o no han podido tener algún milagro, ustedes están pidiendo algo, recuerden que en Mateo 7:7 el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Ok, para terminar me gustaría leer Salmos 118, versículo 5, que dice: cuando estaba en dificultades llamé al Señor y le pedí ayuda. El Señor me respondió y me puso en libertad. Así que, hermanos, el poder de Dios es sobrenatural y su favor es para con los que le honran. Él responde a los que le buscan con sinceridad y cuando claman les da seguridad. Amén. Amén. Así que alabemos a nuestro Señor porque en todo momento nos muestra su grande amor. Amén. Amén. Gracias por estar aquí, pastora. Amén. Muchas gracias por compartirnos la palabra y su testimonio. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, y por favor, creámosle a Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones a todos.